Buenos días, que el Señor le bendiga. Continuamos con el libro de Efesios, la carta a los Efesios, hoy con el capítulo 5, recordando un poquito quiénes eran los Efesios, esta ciudad, este lugar donde había un gran templo dedicada a Diana o Artemisa. Allí se practicaban cualquier cantidad de orgías. Era un lugar, la diosa Diana era la diosa de la fertilidad, un lugar donde se practicaban muchos ritos, existía la hechicería, existía la brujería, muchos paganos, todo esto era parte del ambiente normal de la ciudad. Entonces el apóstol Pablo tuvo una tarea bastante ardua el tiempo que estuvo allí, cuando fundó esta iglesia ahí en Éfeso, y vemos que aún cuando envía esta carta, él lucha y debe dar exhortaciones a la iglesia por todas estas situaciones, por el mundo que lo rodeaba, y no es así diferente con nosotros. Nosotros también vivimos en un mundo de maldad, de tinieblas, donde se practican cualquier cantidad de cosas muy diferente a a nuestra fe, y que nos toca por tanto continuar en esa lucha. Bien, entonces era la diosa, como les decía, la diosa de la reproducción. Ahí se practicaba mucho lo que eran orgías. Era la diosa del amor, decía amoreros. Bien, dice así. Bueno, recordando un poquito allí, en el capítulo 4, la última parte que decía, vimos lo que era la nueva vida en Cristo, y da como, digamos, el contraste en la vida nueva y en la vida antigua. La vida como cristiano y la vida que teníamos antes como gentiles. Dice así, Efesios 5:1. El título es Andad como hijos de luz. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, esa palabra pues actúa como conectando, ¿sí? Conectando este capítulo con los versículos anteriores que ya vimos de la vida antigua. Dice, ese pues cumple la función de vincular con los versos anteriores en lugar de imitar a los gentiles. O sea, en lugar de continuar en la vida antigua, es necesario ser imitadores de Cristo, como hijos amados. Bueno, es imitar la conducta de Cristo. ¿Qué significa esto? Se trata de reproducir el carácter de Dios. No imitamos para ser aceptados por Dios, sino que ya somos amados, ya Él nos amó, Él nos aceptó. Entonces, como tales hijos amados de parte de Dios, la consecuencia natural, digamos así, es imitar a Dios. Dice la Biblia en el libro de Juan que el que es nacido de Dios no peca. ¿Qué quiere decir esto? No que no vaya a cometer más pecado, sino que ya no peca voluntariamente. Nosotros no nos deleitamos en el pecado, sino que hemos nacido de Dios. Y así lo dice Juan, el que es nacido de Dios no peca, es decir, no peca voluntariamente, no peca por gusto. Bien, los hijos son imitadores naturales de sus padres. Es una característica que usted puede ver un hijo. Los hijos normalmente, cuando son amados, ellos quieren hacer lo que su padre hace. ¿Sí? Es algo normal, algo natural, una imitación sana, una imitación saludable. Por eso que los padres deben de dar buen ejemplo a sus hijos para que ellos lo puedan imitar, porque puedan imitar lo bueno, ¿no? Sabemos que nuestro Padre, por supuesto, no hay nada de tinieblas en Él, no hay nada malo en Él, y podemos imitarlo en absolutamente todo, ¿no? Como no ocurre tristemente acá con los seres humanos, porque hay cosas malas que tenemos, que no queremos que nuestros hijos imiten, ¿verdad? Lo que no ocurre con Dios, que Él es santo, Él es luz, y como les decía, no hay tinieblas en Él. Bien, versículo 2 dice, y andad en amor. Bueno, pero antes de pasar al 2, es bueno recordar eso, ¿no? Hijos amados. Hoy debemos de sentirnos nosotros como verdaderos hijos amados. No somos hijos negados, no.
somos hijos amados por Dios. El Señor nos amó y nos ama. Somos hijos de Dios. Dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces es un buen momento para pensar en lo mucho que nos ama el Señor como sus hijos. Y un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Versículo 2 dice así: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa palabra andar quiere decir conducta, es una conducta diaria del cristiano. Una de las características nuestras por las cuales debemos vivir, andar, es el amor. Dice, y mire, el amor que nos está hablando allí es el amor ágape. En el idioma griego, la palabra, ellos distinguen el amor de diferentes, utilizan diferentes palabras para expresar los diferentes tipos de amor. El amor ágape era un amor que ellos no conocían. Ellos conocían el amor eros, que es el amor erótico. Ellos conocían el amor filial, que es el amor pues entre familia. Eso lo conocían ellos. Pero ellos no conocían lo que era el amor ágape, lo que era el amor de Dios. Y es algo nuevo para ellos y que el apóstol Pablo les está enseñando. Esta palabra para amor. Mire, el amor de Dios es único para nosotros los seres humanos. El amor que Dios da es incondicional. El amor que Dios da no pone condiciones, no pone límites. Es algo hermoso. Bien, ¿y ahí de qué amor se refiere? ¿A qué se refiere? El contexto indica la encarnación. La encarnación de Cristo es la muestra del amor de Dios hacia la humanidad. Este amor incondicional, este amor que entregó todo, entregó absolutamente todo. Dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ese amor es un amor práctico, un amor que nos demostró cuánto nos amaba. No solamente son palabras, no solamente es decir yo los amo, sino que lo demostró con su propia vida y vino a morir de la manera más terrible que nos podemos imaginar, la muerte en cruz. Entregó su vida por nosotros. Ese es el amor incondicional de Dios. Bueno, nosotros también, como Cristo entregó su vida por nosotros también debemos entregar nuestra vida por Él. ¿Sí? No se refiere a que, bueno, si nos tocara el caso morir por Cristo, no negarlo, debemos hacerlo. Es más, el cristiano debe saber que una vez que recibe a Cristo, su vida ya no le pertenece, su vida está en las manos de Dios y que si es necesario dar nuestra vida por Él, debemos hacerlo. Pero de todas maneras, así no nos toque, digamos, morir por Él en una circunstancia dada de persecución, igual nuestra vida la damos por Él, ¿verdad? De a poco a poco, debemos saber que nuestra vida la vamos entregando en las manos de Dios. Todo lo que hacemos, nosotros vamos muriendo a nosotros mismos, vamos muriendo a nuestros deseos, a nuestros anhelos. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, que es necesario que nosotros poco a poco vamos muriendo también a nosotros mismos y vamos entregando nuestra vida por Él. O sea, eso también debemos de saberlo, que es así. Bueno, en la segunda parte del versículo que dice ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, para entender esta parte lo que debemos entender es algo que en el libro de Levítico nos habla acerca de las ofrendas, de qué era una ofrenda en olor fragante. Bueno, las ofrendas se dividen en dos, digamos así, ofrendas de olor fragante y otras no eran de olor fragante. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, las ofrendas de olor fragante eran aquellas que eran ofrendas voluntarias, algo que se ofrecía voluntariamente a Dios, mientras que las que no eran de olor fragante eran aquellas que eran expiación por el pecado, aquellas que incluían pecado para que el Señor pues limpiara, para que fuera limpio ese pecado. Estas no eran olor fragante. Sí, bueno, les leo aquí, dice en el libro de Levítico, habla de sacrificios. Unos eran clasificados de olor fragante y otros no. Los de olor fragante eran ofrendas quemadas voluntarias. Los sacrificios por el pecado eran mezclados con hierbas amargas
y ya no eran de olor fragante, ¿sí? ¿Por qué? Porque se debían mezclar ¿con qué? Con hierbas amargas. Bueno, a diferencia de los de consagración y comunión, estas ofrendas de consagración y comunión sí eran un olor fragante, es decir, emanaban para Dios. Dios percibía un olor grato cuando se ofrecía, cuando se quemaba eso, ese humo, ese incienso, digamos así, llegaba como olor grato que agradaba al Señor. Bueno, entonces pensemos por un momento en el sacrificio de Jesús. ¿Cómo fue este sacrificio? ¿Fue olor fragante o no? Aquí está diciendo en el libro de Efesios que fue olor fragante, ¿verdad? Dice ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo mismo, que fue un sacrificio, que es un sacrificio por nuestros pecados. Podemos decir, bueno, tiene de las dos. ¿Fue una ofrenda voluntaria o fue por expiación por el pecado? Mire, aunque fue expiación por el pecado y estaba llevando los pecados de todos, pero no eran sus pecados propios. Al no ser pecados propios, sino de toda la humanidad, era una ofrenda, primordialmente era una ofrenda voluntaria. Entonces esto fue olor fragante, esta ofrenda fue olor fragante para Dios, olor grato para Dios. Entonces mire, que nuestra vida sea olor grato, que nuestra vida huela bien en todo momento. Eso es lo que debemos de pensar, ¿sí? Dice así: sin embargo, el sacrificio de Jesús fue olor, aunque incluía expiación por el pecado, no era suyo propio el pecado, sino la ofrenda voluntaria. Entonces, qué lindo saber esto, qué lindo saber que Cristo se ofreció a sí mismo por nosotros en olor grato, y Dios lo miró, lo aceptó como un olor fragante. Bien, versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Bueno, allí tenemos que analizar un poquito de qué se trata esto. Hoy en día la fornicación y los pecados sexuales es algo muy común, que en nuestra sociedad no es mal visto. La verdad que no es mal visto, es común que una pareja de novios se junte en unión libre, que los novios, ¿cierto? O sea, esto es algo común, no es para la gente, esto no es pecado, es algo de lo más normal, de lo más natural. Pero la nueva vida en Cristo es diferente. Vemos que en la nueva vida ya el Señor le llama pecado a lo que es pecado. El mundo no le llama pecado, el mundo le llama libertad, lo normaliza totalmente, pero entre nosotros, mire, si aquí está diciendo que ni aun se nombre, mucho menos vamos a practicar estas cosas. No vivimos en esto. Y bueno, ¿qué dice allí? Bueno, hay un contraste entre el versículo 1 y el versículo 2, ¿sí? En cuanto al amor. En cuanto al amor ágape, ¿sí? En cuanto al versículo 1 y versículo 2, que nos hablaron digamos, del amor de Dios incondicional, el amor ágape, entre estos versículos que vamos a ver, que ya es el amor erótico, pero de una manera desenfrenada, ¿sí? El amor eros de los incrédulos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen en cuenta a Dios en sus vidas. Entonces es un contraste, ¿no? Entre el amor de Dios, el amor puro de Dios, y el amor contaminado del hombre. Bien, dice así. Bueno, fornicación viene del griego porneia, que incluye muchos pecados sexuales, todo lo relacionado a pecados sexuales: fornicación, adulterio, pornografía, orgías, zoofilia, mejor dicho, todos los pecados sexuales están incluidos allí dentro de la fornicación. Y la Biblia dice que ni aun se nombre. Y bueno, ¿a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere que ni aun se nombre? Se refiere a que no debo hablar nunca de esto. Bueno, ahí debemos entender bien, porque en este caso el apóstol Pablo hubiera estado pecando, yo estaría pecando al mencionar estos pecados, pero vamos a ver a qué se refiere cuando ni aun se nombre. Bueno, primero que todo, algo también, antes de entrar ahí, que hablamos acerca de la porneia, que es pecados sexuales, pero vamos a mirar aquí en el versículo 3, dice:
fornicación y toda inmundicia o avaricia. Bueno, voy a tratar de definir cada una de estas palabras antes de qué quiere decir que ni aún se nombre. Bueno, inmoralidad sexual, ¿sí? Se refiere a todo lo que es incesto, venta o intercambio sexual, prostitución, o sea, de ahí se deriva esa palabra, ¿no? Esa palabra pornografía, prostitución, proviene de lo mismo, o sea, es una venta, ¿no? Inmundicia es algo sucio, y la avaricia es una codicia sexual, o sea, aquí en el contexto que está hablando, sabemos que la avaricia puede ser de dinero y muchas otras cosas, pero aquí en ese contexto específicamente está hablando de ¿qué? De la parte sexual, es decir, codiciar sexual, querer más, no estar conforme, digamos, con la pareja, sino desear más. Y cuando dice ahí la palabra conviene, que no conviene, quiere decir, está destacando en el sentido negativo, es decir, no se ve bien, eso no es conveniente para los santos, para los que hemos sido apartados de todo esto. El Señor ya nos libertó de todas estas cosas, no tenemos por qué estar, digamos así, recordando eso, viviendo eso, sino que ya el Señor nos ha apartado. Bueno, entonces ahora sí, ¿qué es lo que quiere decir ni aún se nombre? Bueno, primero, que no se diga que existe entre ustedes, o sea, si ni aún debemos nombrarlo, quiere decir, por ninguna razón entre nosotros debe existir este tipo de pecados. El Señor ya nos redimió, ya nos perdonó, nos santificó, nos limpió, por ningún motivo debemos estar en esto, o sea, si dice que ni aún se nombre, imagínate aquellos que lo practican, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los fornicarios, los adúlteros, tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y que Dios los juzgará a ellos. No somos nosotros los que nos encargamos de juzgar o acusar a esas personas, sino que ellos mismos, Dios mismo se va a encargar de ellos. Pero sí debemos exhortar con amor y con la palabra, sacando estas cosas a la luz cuando sea posible y prudentemente, pero sí debemos nosotros exhortar a un cristiano, ¿no? Más que todo, o sea, se refiere a cristianos que practican estas cosas. Y recordaba yo lo del apóstol Pablo cuando él menciona y que no se refiere pues a que no se nombre en el sentido de que no se mencione. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo allá en el libro de Corintios saca a la luz un pecado que está cometiendo un hombre con la madrastra, ¿sí? Un pecado sexual con ella. Entonces, ¿ahí a qué se refiere? Porque entonces sería mal, digamos, aún nombrarlo. ¿A qué se refiere a eso? Bueno, primero, como les había dicho, que no se diga que existe entre ustedes, que no se cometan dichos pecados entre nosotros, y no deberían ser hablados a la ligera, no deberíamos hablar a la ligera, no entrar en detalle. Mira todo lo que se refiere. No debería ser parte de nuestra conversación. En otras palabras, cuando uno habla de esto, normalmente ¿a qué se refiere? A chismosear, ¿cierto? De lo que hacen otras personas. No, o sea, que esto no sea parte de nuestra conversación a manera de ¿qué? De chisme. Ay, ¿sabes qué pasó con tal y tal? Ah, están en esto. O sea, eso es mejor desecharlo, porque eso no conviene. Este tipo de conversaciones lo que hacen, ¿qué puede ser? Puede ser dañar la mente de muchas personas. Bueno, dice así, no mencionarlos, se refiere también, no mencionarlos con consentimiento o aprobación o deseo, ¿sí? No mencionar estas cosas. ¿Qué otras cosas, otros pecados entran ahí? Lo que son los tríos, las orgías, el poliamor. Muchas parejas viven con varias, o sea, conviven, que se les llama hoy en día poliamor, o sea, muchas parejas. Todo este tipo de cosas, no entrar en detalle, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen ellos? O sea, no es necesario, digamos así, entrar en detalle, describir las cosas que ellos hacen, ¿sí? Pero mire, bueno, ahorita continuamos más bien, porque les iba a hablar otro punto, me estaba adelantando. Bueno, versículo 4, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. Entonces vamos a tratar de describir cada una de esas palabras, deshonestas. Bueno, todo esto se refiere a palabras que no están a la altura del creyente. Este tipo de palabras no son dignas de un creyente. Nuestro vocabulario aún ya debe ser limpio, ya debe ser puro. Ya no debemos estar hablando de este tipo de cosas. Ustedes que hay cristianos que todavía conservan de su vida anterior este tipo de lenguaje.
el apóstol Pablo está exhortando a los creyentes en Éfeso a que ya cambien, o sea, que si hay en su diario, en su vocabulario este tipo de palabras, ya es tiempo de que desechen este tipo de cosas. ¿Y a qué se refiere cada una de ellas? Bueno, palabras deshonestas. Como les decía, estamos hablando en un contexto de la parte sexual. Dice, sucias, que causan vergüenza, temas sexuales, palabras obscenas o vulgaridades, bromas. A eso se refiere palabras deshonestas, por el contexto que estamos hablando. Repito, sucias, que causan vergüenza, temas sexuales, palabras obscenas, vulgaridades. 2, necedades. ¿Qué son necedades? Bueno, palabras insensatas o palabras tontas, ¿sí? En el término, en el contexto que es sexual, es decir, conversaciones vacías, sin propósito, que carecen de sabiduría espiritual. O sea, dentro de nosotros como cristianos ya debemos desechar todas esas palabras necias y tontas, vacías, que no convienen. Debemos dejarlas a un lado. Recordemos que de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca, de ella daremos cuenta en el día del juicio, dice la palabra de Dios. Entonces hay que desechar palabras que deshonestas. ¿Qué más? Necedades. ¿Y cuál otra? Truanerías. Bueno, ¿qué son las truanerías? Bueno, en el griego quiere decir voltear, como voltear una palabra, ¿sí? O sea, como darle doble sentido. Eso, doble sentido. Chistes groseros, humor de doble sentido, no bromear acerca del sexo ni hablar en un sentido vulgar. Entonces se refiere a eso, ¿sí? Yo sé que eso es común cuando nosotros escuchamos este tipo de chistes, que normalmente los chistes de doble sentido se refieren a eso, hablando pues de los órganos femeninos, masculinos, de una manera vulgar. Nosotros no tenemos necesidad de hablar de eso, de reírnos de eso, y este tipo de chistes por ningún motivo vamos a contarlos o vamos a participar de ellos o vamos a gozarnos. Sí, hay conversaciones donde el cristiano no debe estar, donde el cristiano no participa, donde simplemente como cristianos, como hijos de Dios, nos alejamos de esa situación tensa que no va a llevar a nada bueno. Créalo que no va a llevar a nada bueno este tipo de conversaciones. Menos entre cristianos, o sea, entre cristianos ya de plano ya debería estar descartado, pero si en algún momento vemos que en un lugar van a empezar a ese tipo de chistes, nosotros ¿qué hacemos? Simplemente nos retiramos, nos alejamos y no participamos de esto. ¿Por qué? Porque no conviene a santos, porque nosotros ya hemos sido apartados para Dios. Nuestro lenguaje, nuestro vocabulario es del reino, es de lo celestial. Dice la palabra que al cielo no entrará cosa que haga abominación o mentira, o cosa que al Señor desagrade. Por eso nosotros vivimos aquí apartados del mal. ¿Por qué? Porque queremos agradar solamente a nuestro Padre Celestial. Bueno, entonces, mire, todo esto, cuando, continuamos ahí en el versículo 4, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen. Bueno, aquí ya la palabra conviene, ya es un poquito diferente a la otra, ¿sí? Dice, sino antes bien acciones de gracias. Bueno, y vamos a hablar acerca de esto. Debemos dar gracias, contrario a esto, o sea, no conviene, quiere decir que no se ve bien para nosotros como hijos de Dios estar en esto. Dice, debemos dar gracias a Dios. ¿Por qué? Por nuestra pareja. Sí, en el contexto que estamos hablando, ¿por qué debemos dar gracias a Dios? Por nuestra pareja, por nuestro esposo o esposa, ya que la unión matrimonial es la única aceptada por Dios. Es necesario, mire, esto es importante, voy a recalcar esta parte. Dice, estés conforme con la persona que Dios te dio y que tú elegiste. ¿Sí? Mire, la persona que usted escogió, yo creo que ninguno de nosotros nos casamos con un revólver, ¿cierto? Nos pusieron un revólver aquí, cásate con él. No, esa persona, Dios, primeramente si estábamos en la voluntad de Dios, Dios la escogió para nosotros, y nosotros también decidimos, sí, esta es la que quiero, esta persona me atrae, y tú elegiste. Sea agradecido con ella y confórmate con esa persona que tú elegiste. Sea agradecido con Dios por ella y confórmate, ¿sí? Dice la Biblia en el libro de Proverbios que dice, alégrate con la mujer de tu juventud, no seas codicioso, no quieras estar viendo otras mujeres, otros hombres, no seas codicioso, alégrate con el hombre, con la mujer de tu juventud. Dice también en el libro de Proverbios que sus caricias, y en otra versión dice que sus pechos te satisfagan en todo tiempo.
Y si usted de pronto no es casado, sino que es soltero, dice, bueno, ¿por quién doy gracias? Bueno, pues dé gracias a Dios. Y si está en busca de pareja, pues dé gracias a Dios por esa persona que Dios tiene para usted. Sea agradecido desde antes. Agradezca a Dios por esa persona que Dios le va a dar y que va a suplir, digamos, esas necesidades que usted tiene. Entonces, recuerde, si usted es casado o casada, dé gracias a Dios por esa persona, sea agradecido, es lo que está diciendo allí. No hable vulgaridades, no esté hablando cosas, no esté deseando cosas que no conviene. Usted sea más bien agradecido, que nuestro vocabulario sea agradecimiento a Dios por todo lo que Él nos dio, porque todo esto es muestra de su amor para con nosotros. Versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, bueno, aquí iba a pasar algo importante por alto. Cuando decíamos que no se debe nombrar, bueno, ya había mencionado que en qué manera no se debe nombrar, pero algo importante que no puedo dejar pasar es que nosotros sí podemos hablar de temas sexuales de una manera positiva, ¿sí? De una manera positiva. Es más, la iglesia debería de tomar estos temas. Si en la iglesia estos temas se tienen como tabú, entonces ¿quién va a educar? ¿Quién va a enseñar, digamos, a los jóvenes, a los niños, estas cosas? La iglesia sí debe de tomar partido en esto y estos temas deben ser hablados. O sea, estos temas positivamente se pueden hablar a la luz de la palabra, reconociendo lo que es malo con el propósito de que la iglesia sea edificada, desde los más niños hasta y no solamente, siempre pensamos que estos temas solamente los necesitan los niños, los jóvenes, todos en la iglesia, hasta los ancianos, todos necesitamos de estos temas, que son tan importantes y que la iglesia debe tomarlos. Si nosotros no lo hacemos, y en la casa, no solamente en la iglesia, en la casa también, los padres con los hijos, hablar de una manera positiva, enseñando. Si nosotros no los enseñamos, de la manera bíblica, el mundo sí lo va a enseñar, el mundo sí van a aprender de la manera difícil, de la manera incorrecta, van a aprender estos temas. Pero qué bueno que primeramente en el hogar y luego en la iglesia estos temas sean abordados con total responsabilidad y seriedad y como Dios desea que los tomemos. Bien, ahora sí, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces aquí no es simplemente, no se trata simplemente no, es que yo vivo como quiero, yo vivo a mi manera. No, aquí vemos que es algo más, implica un juicio. Dice así, la palabra es clara respecto al juicio divino. La avaricia no es solo deseo desmedido de dinero, sino dedicar tiempo y atención a los gustos personales, dándole prioridad por encima de Dios. ¿Ves que aquí habla de la avaricia, que es idolatría? Entonces aquí, ¿en qué términos está hablando? Aunque la avaricia, como les digo, se refiere a codiciar de más, aquí en este término está hablando de ¿qué? De los temas sexuales, codiciar, gustos desmedidos, querer complacerse a sí mismo y dar prioridad a estas cosas, a estos gustos personales por encima de Dios. Bueno, y cuando dice aquí que el reino, dicen en la última parte del versículo 5, tiene herencia, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que dice idolatría tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si notan que dice tiene herencia y no tendrá herencia, podemos decir, bueno, no, ellos no van a tener herencia en el futuro. No, está hablando de un presente, que ellos no tienen en el presente nada de esto, no tienen parte en el reino de Cristo y de Dios. ¿Y a qué se refiere eso con el reino de Cristo y de Dios? Bueno, está hablando de una unidad. Dice soberanía compartida de Jesús y del Padre sobre la creación restaurada y el destino eterno de los creyentes. Se trata de un único y un mismo reino. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué reino? Bueno, el reino de Dios. Podemos pensar en un reino temporal de Cristo, que es el milenio, sí, 1000 años. Es bastante largo, pero es temporal. Pero no estamos hablando solamente de ese reino temporal, sino que estamos hablando del reino eterno, el reino que durará por los siglos de los siglos de los siglos. O sea, por siempre va a permanecer el reino de Dios. Y nosotros
bueno, hago un llamado, ¿vale la pena ser apartados para Dios? ¿Vale la pena vivir en santidad sexual, en pureza sexual, en castidad? ¿Vale la pena? Claro que sí. Mire, lo que el Señor nos ofrece es mucho, es ser partícipes del reino, es ser ciudadanos del reino. O sea, es mucho lo que Él nos ofrece, es mucho lo que tenemos que ganar y es mucho lo que tenemos que perder si desobedecemos, si hay un juicio. O sea, si no nos motiva, digamos, el hecho de heredar, ¿sí? De que somos herederos, si no nos motiva el hecho de todas las bendiciones que Dios ya nos dio y que en un futuro se van a manifestar aún más, si no nos motiva esto, por lo menos que el juicio lo haga, el juicio que viene contra los hijos de desobediencia, contra los que practican tales cosas. Sí, a veces no sabemos qué es mejor, si motivar para bien o mirar, hablar del castigo, ¿no? Hay personas que por, digamos que se incentivan más cuando se les dice, no, es que si por ejemplo, un ejemplo de fumar, no fumes, ¿por qué? No, porque gastas dinero, porque no disfrutas, bueno, las cosas buenas como que no le motivan. O, pero si hablamos ya, no, es que te va a dar un cáncer letal y te muestran de pronto imágenes de alguien que tiene un cáncer de garganta y ver su condición, de pronto eso sí lo puede motivar más fácil que de pronto lo bueno que le puede pasar, ¿sí? Entonces, si no le motiva lo bueno, que al menos lo motive lo malo, el castigo que puede venir sobre todos aquellos que practican tales cosas, que no heredarán el reino de Dios. Bien, versículo 6. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No nos podemos dejar engañar, ya fuimos engañados una vez, ¿cierto? ¿Por quién fuimos engañados? Bueno, la serpiente que era astuta, ella llegó y engañó a Eva primeramente, ¿cierto? La engañó a ella, entonces que no nos ocurra nuevamente a la humanidad, ya fuimos engañados una vez. Y mire, hay dos tipos de engaño. Dios es amor y no mandará a nadie al infierno. No existe vida después de la muerte. Esos son tipos de engaño, ¿cierto? Que podemos escuchar. No es nada, no pasa nada. O sea, que usted viva con su pareja como si nada, tranquilo, que eso no es nada. Después de que usted goce, disfrute, tranquilo, que no pasa nada. No pasa nada, eso es lo más normal de la vida. Y esos son tipos de engaños, que nadie nos engañe. O sea, que nadie te diga que eso no es malo, que está bien, que puedes hacer lo que quieras, que Dios te va a perdonar a lo último. O sea, que no nos engañen. Mire, el pecado para el mundo es normal. Y te van a decir, Dios no condena el pecado, hay que disfrutar la vida es única. Mira, estos son tipos de engaños. Si usted escucha esto, te están engañando. Hay que disfrutar la vida porque la vida es única. Sí tenemos que disfrutar la vida, pero no con estas cosas. O sea, el cristiano sí disfruta la vida. Para disfrutar la vida no necesitamos estar en pecado. Por eso Dios estableció el matrimonio. Dice que honrosos sean en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Bien, entonces hoy en esta semana nomás escuchaba eso, ¿no? No, como un Dios de amor va a mandar a la gente al infierno. O sea, esos son engaños vanos y esa misma persona está engañada y quiere engañar a otros, pero no debemos por ningún motivo dejarnos engañar. Mire, existen argumentos engañosos que buscan normalizar el pecado, razonamientos sofisticados. Esto no es nada grave. El pecado no es una simple debilidad humana inofensiva, sino una acción que atrae juicio. Repito, el pecado no es una acción humana e inofensiva, sino que es una acción que acarrea ¿qué? Juicio. Entonces que no nos dejemos engañar, que tristemente mucha gente va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque se dejan engañar por palabras vanas, por argumentos sofisticados, pero que dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿quién? De desobediencia. Ya habíamos hablado que hijos de desobediencia es un hebraísmo, es una palabra que denota que son desobedientes, así como los hijos de ira, es decir, que son reos de la ira de Dios por cuanto se alejaron, por cuanto no se han vuelto en amistad con el Omnipotente. Y eso quiere decir también hijos de desobediencia. Su naturaleza es la desobediencia a Dios, no han tenido un nuevo nacimiento. Entonces, mire, el castigo, la ira de Dios viene ¿sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. Bien, versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos. No debemos de ¿qué?
de participar con ellos. ¿En qué? En sus malas obras. ¿De qué malas obras está hablando allí? En todo el contexto: orgías, fornicaciones, reuniones donde se hablan en doble sentido, todo esto, digamos así. Dice, bueno, Éfeso, recordemos, es la ciudad del pecado, la diosa de la fertilidad, muchas orgías. Ella era representada con múltiples pechos. Ellos hacían, digamos, se cometían actos de fornicación y les llamaban santos a eso, ¿no? A esos pecados que ellos hacían. Bueno, aquí la palabra partícipes viene del griego sumetojos, que quiere decir partícipes, socios, ¿sí? No solamente compañeros de trabajo, sino algo así como que tienen una sociedad, tienen algo en común, trabajan en común, algo así como nosotros les llamamos aquí en Colombia, les llamamos parceros, mi parcelito, ¿cierto? Porque tienen algo en común, son socios. A eso se refiere la palabra partícipes. Bueno, mire, nosotros, bueno, pues se refiere partícipe, en este caso, ¿a qué se refiere? A partícipes en pecado. Mire, si usted es partícipe en el pecado con alguien, también va a ser partícipe en el castigo con esa persona. Les doy un ejemplo ahí en la Biblia, Lot. ¿Qué pasó con Lot? Allí esas ciudades Sodoma y Gomorra eran ciudades, y otras más, ¿cierto? Eran ciudades del pecado, eran ciudades donde se practicaba todo. Si usted nota, la ira de Dios llega sobre los que cometen estos pecados principalmente, ¿no? Estos pecados sexuales donde hay la homosexualidad, el lesbianismo, todo esto, o sea, donde se cometen todo, orgías, incestos. Bueno, cuando se comete todo esto, la ira de Dios, dice, viene sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. ¿Por qué? Por cuanto Dios ya dio un mandamiento y ellos se desviaron, se alejaron. Pero ¿qué le tocó hacer a Lot para no caer en su juicio, en el juicio con ellos? ¿Qué le tocó hacer? Le tocó huir, ¿cierto? Huir para no ser partícipes, ¿qué? Con el castigo con ellos. ¿Y a quién más bueno, qué más nos dice la Biblia en el libro de Apocalipsis? Que huid de ella, pueblo mío. ¿De quién? De Babilonia, de la ciudad de Babilonia, la ciudad del pecado. Que el Señor le dice, huid de ella, ustedes están en medio de ella, salgan de ahí, para que ustedes Babilonia iba a recibir un pecado, ¿cierto? Bueno, ya recibió en el tiempo de Dios, ya recibió este juicio por sus pecados, y el Señor manda a aquellas personas que estén en su tiempo a huir de ese lugar. ¿Para qué? Para que no reciban el castigo juntamente con ella. Entonces es importante eso, ¿sí? No debemos participar con ellos, con los que hacen estos pecados, ni siquiera ocasionalmente, ¿sí? No, que hoy no más, que nomás este fin. Así te atraen, ¿no? Así te pueden engañar, ¿no? Con palabras vanas. No, vamos hoy, que va a ser hoy nomás. No es algo. Mire, ¿cuántas personas por una noche de salir con alguien, por un momento de placer, cuántos ya no han terminado? Y ahí incluso muchos han terminado sus vidas en un evento que pensaban que iba a ser solamente algo ocasional, que no iba a ocurrir más, pero allí quedaron muertos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, y porque si nosotros ya el Señor nos purificó, nos santificó, por ningún motivo debemos ir y revolcarnos en el pecado, ¿sí? Porque Satanás se aprovecha de eso. Cuántas enfermedades, cuántas cosas malas no pueden ocurrir con estas cosas, con una sola vez que se practique. Bien, no significa alejarnos de ellos, de los incrédulos, en el sentido de no tener ningún contacto con ellos, ¿sí? No significa porque eso dijo, ¿verdad? Que el apóstol Pablo incluso dijo, no significa que nos apartemos del mundo, que no nos juntemos con nadie, porque en ese caso tendríamos que salir del mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde se practican todas estas cosas. No quiere decir que no tengamos ningún tipo de contacto físico, que no saludemos a las personas, no quiere decir eso. Pero lo que sí quiere decir es que nosotros no participemos de sus malas obras con ellos, ¿sí? Que no participemos, que no tengamos o sea, cuando ya de pronto de pronto podemos ir a un almuerzo, una comida, una reunión familiar, ¿sí? Estar allí, pero ya cuando van a hacer sus cosas, cuando ya se trata de otra cosa, ya
debemos alejarnos. O sea, no participamos de sus malas obras. Podemos tener cierta amistad, aunque obviamente yo no coincido ciertas amistades con cierta gente, ¿no? He visto, por ejemplo, pastores que tienen amistad con personas, pero una amistad más, no me refiero al saludo ni a ciertas cosas, porque de alguna manera uno debe tener amistad para ganárselos a ellos, para hablarles de Cristo cuando tengamos la oportunidad, pero no coincido que haya como esa relación plena, como que sí, vamos para acá, vamos para allá, a todos lados. ¿Por qué? Porque es que hay gente que habla muy feo, hay gente que habla definitivamente, su vocabulario es sucio, eso es. Entonces, ¿cómo un cristiano puede estar todo el tiempo recibiendo ese tipo de palabrería, escuchando y de sentirse bien, ¿no? Que ellos no nos ganen a nosotros, antes nosotros debemos ganarlos a ellos, antes a ellos debe darle vergüenza mencionar estas palabras, ¿sí? De que, ay, qué pena, perdón, ¿verdad? Que usted es cristiano. O sea, esa persona, sí, mire, si no ocurre esto, es porque realmente nosotros no estamos siendo luz. Si esas personas dicen ser nuestros amigos y andan con nosotros en todo tiempo y a toda hora es con su vocabulario y no se sienten no se sienten mal por estar junto a usted, entonces estamos fallando en algo, estamos fallando en ser la luz, estamos fallando en exhortar, ¿sí? Porque hay personas que, déjelo que él se... No, si hay una amistad, digamos, más profunda, debemos de decirle, mira, pues no me gusta este tipo de palabras, a toda hora es malo, no seas maldiciente, a toda hora estás diciendo eso, se oye feo, contrólate un poquito tu vocabulario, al menos cuando... para que haya como pues un poquito, para que mejore como la relación, ¿sí? Porque hay personas que definitivamente no paga, digamos, salir con ellas porque con un vocabulario tan sucio, ¿sí? Y bueno, aquí tengo apuntado que aunque no nos apartamos de ellos, siempre ellos van a ser tentación, ¿sí? Ese tipo de personas siempre van a querernos jalar hacia ellos, ¿no? Hacia sus malas obras. Pero no se trata pues de alejarnos definitivamente de estas personas, sino que sepamos poner límites, sepamos cada uno de nosotros poner distancias y límites en cuanto a eso. Bien, versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ahí nos está diciendo, bueno, ustedes también en otro tiempo eran como ellos, eran tinieblas, mire, no solamente estaban en tinieblas, sino que eran tinieblas. Es algo dramático, ¿cierto? Es algo terrible, ser tinieblas. Así como ahorita somos luz, somos hijos de luz, en otro tiempo que éramos tinieblas. No solamente estábamos en tinieblas, sino que éramos también tinieblas, en otro tiempo, o sea, eso ya pasó, que ya baste, ¿cierto? Dice el apóstol Pedro, que ya baste el tiempo de andar como los gentiles, que ya baste el tiempo que desagradamos a Dios, no volvamos nuevamente a esas cosas, no volvamos a eso, no nos deleitemos en eso, en esos pecados, que no sea nuestro placer, nuestro deleite, que no sea, digamos, ay, no es que es mi debilidad, no, hermano, yo sé que todo lo podemos en Cristo,